Hola, saludos, mi nombre es Juan Ramón Barbero, soy periodista y escritor, y en esa doble condición me gustaría dar algunas pautas sobre lo que para mí es el periodismo y la literatura, cuál es esa simbiosis, cuál es la naturaleza de esa simbiosis, que a veces es muy difícil de definir, porque en realidad periodismo y literatura están hechos de la misma materia, están configurados del mismo ADN, así que tenemos periodistas que se convierten en escritores, escritores que se convierten en periodistas, periodistas y escritores que hacen ambas funciones. En definitiva, son dos mundos muy hermanados que forman parte de un mismo universo. Hay quien puede pensar que el periodismo sencillamente es un género literario, y es una buena acotación porque nos sitúa bastante bien ante esta realidad. Sin embargo, el periodismo tiene sus propias reglas, el periodismo no puede alejarse mucho de la realidad, la literatura, sin embargo, sí que tiene la realidad como referencia, pero puede extralimitarla. Esa es una gran diferencia. El periodismo debe de sujetarse a la verdad y la literatura no tiene por qué sujetarse a la verdad, aunque pretenda llegar a ella a través de otros medios. Pero en principio la fantasía, la ficción forman parte perfectamente de la literatura, mientras que en el periodismo, pues evidentemente no. El periodismo ha de hacerse entender, ese es el gran objetivo de todo periodista, hacerse entender, de todo medio, hacerse entender. Para ello, pues tiene que utilizar un lenguaje lo más directo posible, descargado de los elementos retóricos que a veces lo pueden disfrazar o nos pueden distraer de la realidad, mientras que la literatura sí que puede utilizar sin problemas todos esos recursos retóricos. De hecho, hay una gran diferencia entre periodismo y literatura en este tema. Así como para el periodismo el lenguaje es un medio para llegar a la verdad, en la literatura el lenguaje puede ser un fin en sí mismo. Hay grandes literaturas, grandes obras literarias que en realidad lo son por el uso sensacional, fabuloso del lenguaje. Esa es una gran diferencia. Otra, pues hombre, la función social. Así como el periodismo está entroncado directamente con las libertades, con los sistemas democráticos, con el derecho y el deber de informar, el derecho de todo ciudadano a ser informado, el derecho de todo periodista a obtener información. La literatura realmente no es un derecho. Es verdad que la literatura enriquece nuestra alma y nuestro corazón no serían lo mismo sin la literatura. Pero es verdad que es prescindible y mucha gente puede pasar una vida sin leer un solo libro. Sin embargo, la información, la actualidad, el derecho a conocer lo que pasa en un entorno social o político, sí que está vinculado a la calidad democrática de un pueblo y a la formación de un individuo, ¿no? Como miembro de esa sociedad. En ese sentido, pues sí que podemos decir que el periodismo es más imprescindible desde ese punto de vista social que la literatura. Pero ya digo que hay muchas conexiones. Hablemos de un caso, ¿no? Para ver cómo de intrincado está un tema con el otro. En el caso de Truman Capote, es consciente, años 50, 60, de un conocedor de un crimen en un pequeño pueblo del estado de Kansas. Ese estado, ese pueblo representaba pues el sueño americano, la América profunda, esa América en la que mucha gente pues podía prosperar. En este caso se trata de un próspero granjero y su familia, su mujer, 2 hijas, aparecen asesinados. 4 víctimas a manos de gentes, de asesinos que asaltan su casa. Él va allí, va a cubrir aquella información, pero a él toda esa información periodística se le queda corta y él decide estar mucho más tiempo allí. Está 6 años, como digo, haciendo un estudio exhaustísimo hasta construir su novela que se llama Sangre Fría y que se convierte en uno de los grandes bestsellers mundiales de lo que se llama la novela testimonio.
Esto es un caso claro, ¿no?, de la imbricación entre una esfera y otra. De hecho, se llama novela testimonio, es la cuña así. Hay otro ejemplo americano de nuevo periodismo, que es Tom Wolfe, ¿no?, y la hoguera de las vanidades, que también recoge un hecho basado en la realidad, un recorte de periódico, y lo convierte en una gran novela. También dentro de eso que se dio en llamar el nuevo periodismo, pero sin embargo, eso ha estado vigente en todos los lugares, también aquí en España, y aquí tenemos un maestro que no tiene nada que envidiar en absoluto ni a Capote ni a Tom Wolfe. Hablamos de Chávez Nogales, de Manuel Chávez Nogales. Él construye un relato súper periodístico, una gran crónica, eso sí, acompañada de esos elementos retóricos literarios que la hacen bellísima, ¿no?, dentro de que estamos hablando de un grandísimo drama como es la guerra civil, y construye esa crónica del periodista que se llama A Sangre y Fuego. Ese es el ejemplo del mejor periodismo narrativo, o de la mejor literatura, digamos, periodística. O sea, ahí se vuelve a ver la conexión extrema entre uno y otro mundo. Ahí volvemos a ver eso. Hay periodistas, por ejemplo, que se convierten en escritores, como decía, y hay escritores que siempre han empezado, que empezaron su carrera como periodistas, caso de Vargas Llosa o caso de García Márquez. Otro caso muy significado aquí es Antonio Muñoz Molina, que ha construido relatos de eso que se llama periodismo narrativo, relatos como las crónicas del juicio de Segundo Marey, etcétera, ¿no? Hay autores, Javois, para El País, ¿no?, gentes que le dan a sus crónicas, a sus reportajes periodísticos, una dimensión literaria. El caso más emblemático quizá es de Juan José Millás, el que es escritor, periodista, escritor, hace columnas y hace reportajes. Él ha hecho muchísimos reportajes que tienen eso, que están dentro de eso que se llama periodismo narrativo, que tienen todo ese valor literario, ¿no? Y luego ha hecho novelas que también tienen pues un punto narrativo, un punto periodístico muy destacado, ¿no?, muy significado. Es decir, estos mundos se conectan, ¿no? Y yo sí diría, y lo decía el otro día ante los alumnos de la Facultad de Comunicación, que lo importante es saber observar, saber mirar y confiar en la mirada propia. Esto es muy importante. Es verdad que a veces recomendamos con demasiada insistencia la necesidad de leer, y eso está bien, de leer a los clásicos, de leer a los modernos, pero es verdad que también hay que agudizar la mirada y estar confiado en tu propio punto de vista, ¿no? Y para eso tienes que ser un buen observador, ya seas periodista, ya seas escritor, o hagas ambas funciones. Lo importante es saber observar la realidad, tener un propio punto de vista y estar muy atento a lo que pasa a tu alrededor. Esa también es una buena fuente para la escritura y para la creación. Bueno, pues hasta aquí esta breve disertación sobre lo que significan estos dos mundos, en los que afortunadamente yo también participo, y que me han dado tantas satisfacciones. Un saludo.